Entonces, la clave para desarrollar bíblicamente, descubrir cómo fue que cayó Adán, lo encontramos aquí en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, donde vemos una evolución de la naturaleza adámica o humana. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Aquí vemos 5 puntos importantes. Primeramente, en el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Mi deseo humano, mi deseo adámico me hace atraer esa fruta prohibida. Luego, esa atracción evoluciona a una seducción. Una cosa es ser atraído y otra es ser seducido. Una mujer con su físico puede atraer la mirada estética o afectiva del sexo opuesto, pero la seducción es un poquito más profunda. Entonces, primeramente, la concupiscencia humana, la carne, me provoca un deseo. Y veo esa fruta prohibida que como quisiera degustar esa manzanita al horno. Y después me seduce que yo quiero, ¿cómo me gustaría? Me gustaría ya consumir esa manzanita, ya me atrajo, ya me sedujo. Pero ahora entramos aquí en el versículo 15, donde dice el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha ¿concebido qué? Una concepción, una percepción, una planificación. No, esa manzana, esa fruta, yo me la robo. Porque me la tengo que comer. Entonces, ya he concebido, ya he planificado, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a robar, voy a raptar, voy a mentir, etc. Entonces ya he evolucionado ya. Ya ahí, ya prácticamente, ya con mi pensamiento he pecado, lo que está diciendo el libro de Génesis capítulo 6:5, ¿verdad? Encontramos que la maldad de los hombres era de continuo en su corazón. Entonces cuando uno ya planifica un deseo, entonces yo voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Sí, voy a contratar al guardián, voy a hablar con la policía para que sea una vueltita en 5 minutos, dentro yo a la agencia, la salto y cuando salgo y veo policía que no estoy. Planificación. Ya en mi mente y mi corazón ya pequé. Se llama pecado no de muerte porque todavía no ha sido ejecutado. Se ha concebido la forma de cómo satisfacer el pecado. Es la planificación, es la concepción. Luego el 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado. Da luz al pecado. Cuando se da luz, aborta y el pecado siendo consumado se activa ya. Se llevó ya al pecado. Entonces, como consecuencia viene la muerte espiritual. Entonces, hay 5 pasos acá que Satanás muy astutamente los utiliza para burlarse en el sentido peyorativo de que usted representa cualquier Adán. Utiliza como instrumento a Eva, porque había forma y fondo. El fondo, el objetivo de Satanás era tumbarse a Caín, Adán, perdón. Pero, ¿con qué forma? Pues una forma, y la forma era a través de Eva. Porque quien trata con la concupiscencia de Satanás no trata con el hombre, sino trata con la mujer. Entonces, se encuentran estos pasos acá. La trae, la seduce, luego ya concibe, luego actúa y luego vienen las consecuencias de la muerte. Entonces, basado en gracias hermana por tanta belleza. Basado en ello, ya como ya tenemos una base para poder pensar, analizar, ¿no? y sacar conclusiones y llegar a una conclusión de que más o menos cómo fue la manera de que pudo caer el hombre. Entonces vamos a ir a la separata, para empezar aquí. Ahí, porque eso va a ser clave. Recuerde usted que la concupiscencia cómo evoluciona.
atrae, seduce, consigue, activa, mata. A ver. Ya, el pensum nos habla muy interesante, estoy aprendiendo bastante estoy aprendiendo, hay buenas ideas, etc. Siempre uno está aprendiendo bastante, el siglo de Dios que escribe estas enseñanzas, ¿no? Pero allí hay dos aspectos casi unidos que tienen que ver con la antropología, que es el estudio del hombre, y la amartiología, que es el estudio sobre el pecado. Amartio viene del griego, del hebreo, amartio, que significa errar blanco. De ahí sale pecado. Bien, griego, amartio, errar blanco. Y vamos a hablar ahora de la creación y caída del hombre. Es la creación y caída del hombre, ¿cierto? Pero es un curso sobre el pecado, el origen, pero también tiene que ver con el origen del pecado aquí en la tierra, porque el pecado se origina en el cielo, con el Jesucristo. Entonces, hablamos de creación y caída del hombre, y entonces vamos a hablar de 4 puntos interesantes, en las cuales primero la imagen de Dios, segundo el motivo de la creación, tercero la dicotomía del hombre, cuarto el libre albedrío, porque se conjugan tanto la concupiscencia como el libre albedrío en Adán para que Satanás alcance su objetivo. Eso vamos a verlo con el desarrollo de la diapositiva. Entonces vamos primeramente a la imagen de Dios en Génesis 1:26. ¿No? Leemos ahí Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. La palabra imagen en hebreo es selén. Es selén. Selén. Y selén significa proyección, sombrero. Es decir, cuando el Señor dice hagamos al hombre, ya vamos a explicar ya el hagamos al hombre, ¿no? Porque Dios es tan ordenado que para crear al hombre, primeramente cuando dice hagamos, está planificando. No se precipita, sino ya hagamos ya planificación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Habla de diseño. ¿Cómo lo hacemos? Conforme a nuestra Dios planificó y diseñó de estructura del hombre, tanto intelectual como afectiva y espiritual. Lo vamos a explicar más adelante. Que antes de que hagamos algo, tenemos que planificar y diseñar la estrategia para alcanzar el objetivo de lo que estamos planificando nosotros. Bien, ahora, esa palabra hagamos al hombre conforme a nuestra imagen se ve, es proyección, sombrero. ¿Qué es lo que sombrea a Dios sobre el hombre? Que Dios había hecho, como usted sabe, una escultura del polvo de la tierra, y según dice la Biblia, dice que sopló aliento de vida. Y Job dice que junto con ese aliento que fue el espíritu de vida, y ese espíritu hace que el hombre le entienda, o sea, que tenga una percepción, cobre factores cognitivos. Entonces de aquí sacamos bien para asegurar, o al menos pensar, de que cuando Dios sopla sobre el hombre, sobre esa estructura de polvo de tierra, esa estructura humana, sopla no solamente vida, no, sopla el selén, proyecta y sombrea características de su personalidad intelectual, luego características de su personalidad afectiva y espiritual, para que el hombre sea inteligente, sea creativo, sea afectivo y sea honesto, puro y santo. La imagen intelectual, la imagen afectiva y la imagen espiritual. Y lo que era un hombre inteligente, un hombre que amaba a Dios y a su prójimo, y un hombre que andaba en rectitud, en justicia, honestidad, honradez, santidad y pureza. Eso es lo que proyecta el selén. Ahora, cuando se cierra la idea y dice nuevamente aquí en el versículo 27,
26 dice, entonces dijo, hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí la semejanza, imagen no es un pleasmo, Leonardo, sino que allí no es una repetición, Leonardo, sino que son dos conceptos diferentes, que uno puede decir imagen semejante, la puede, bueno, son sinónimos, ¿no? Eso es lo que puede conceptuar la RAE, o Patricio, no es hispano, sino que son dos conceptos se ve diferentes, mientras que imagen es el selén, entonces la palabra semejanza es de mut, y de mut en hebreo significa hacer conforme a. Entiendo ya. Entonces, si el selén enseña de que el hombre fue creado para que sea inteligente, que actúe con sabiduría, para que actúe con afectividad, con sensibilidad, con amor y que actúe con justicia, con pureza. Entonces el selén, la semejanza del mundo es la clave. Hagamos al hombre conforme a nuestra inteligencia, sentimiento y espiritual y haga conforme a semejanza. Que el hombre ande con sabiduría, que ande con afectividad y ande con justicia y santidad. Tremendo texto nos habla de eso. Considerando sencillamente, ¿es este o este? Haya salud. También doble. O es para tomar y llevar. Gloria a Dios. Muchas gracias. Ya, entonces, ahí vemos claramente que el texto, siempre cuando le aplicamos un poquito de hermenéutica, que usted sabe que la hermenéutica, que ojalá Dios mediante haya en el futuro, pues un curso de hermenéutica profética también, porque es importante pasar por ese estudio para sacar verdad de la Biblia. Que se necesita estudiar la cultura, la historia, la lengua, en qué se habló, qué tiempo se escribió estas cosas, qué es lo que quiso decir el autor. Entonces, conocer el idioma, estudiar las palabras originales, el hebreo, el arameo y el griego es importante. Entonces ya nos da más luz la idea. Porque no simplemente hacer una interpretación superficial de la Biblia literal, sino que hay que hacer una observación más subterránea, más profunda. Y eso es un análisis. Entonces, ahora entendemos ya el tremendo mensaje que encierra Dios de este verso. Que Dios nos ha creado y nos ha dado inteligencia, sensibilidad y identidad y espiritualidad para que andemos semejanza de mucho, hacer conforme a esa imagen. Ya. No, estamos ahí nada. Ya. Entonces, ya, la palabra imagen es ese ya de mucho es la semejanza. Ya. Entonces, de ahí viene la proyección sombreo, y Dios sombrea intelectualidad, afectividad y espiritualidad. Dios crea a un ser intelectual, con creatividad, con inventiva, con ingenio, con talento, inteligencia, sabiduría, lo crea. Y lo crea lleno de sensibilidad de afecto. ¿Cómo amaba Adán a Dios? ¿Cómo amaba Adán a Eva? Amor. Amaba a Dios y a su prójimo también. Y la espiritualidad, qué honestidad de Adán, qué justicia, qué pureza, qué santidad. La idea de Dios en el hombre. Y alguien estaba celoso de eso. El orgulloso, el altivo, el de celos diabólicos, como pinta Santiago. Quería destruir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La pregunta es aquí. ¿Por qué Dios se decide a crear al hombre? Veamos acá lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a hacer al hombre inteligente, afectivo y justo, para que practique esos valores aquí en la tierra. Y también yo quiero que se multiplique y que esa esencia, mi imagen, sea transmitida generacionalmente para que el hombre fructifique, se multiplique y se extienda los valores por el mundo, porque este mundo será increíble. La idea de Dios, al decir, hagamos al hombre, obedecía que su plan
estaba considerando que iba a establecer un reino del cielo aquí en la tierra. Y necesitaba dos elementos humanos y reproductores. Adán y Eva. No solamente una reproducción de su carácter genético-biológico, sino una reproducción de carácter intelectual, afectivo y espiritual. El plan de Dios. Satanás quizá, así que estás creando una nueva creación, pues quieres hacer una nueva raza que sea conforme a tu semejante, pues ahora te voy a hacer la guerra. Pues. Voy a evitar tus planes. Y comienza a tejer, a tratar. Comienza a planificar. Y él dijo, una vez que yo destruya la imagen de Dios en el hombre, las generaciones se van conmigo al infierno, porque no habrá salvación para ellos, porque si Dios no me perdona a mí, tampoco perdonará a ellos. Pero la primera victoria de Dios sobre Satanás se la dio en 3:15 Génesis, cuando le dice que la descendencia de la mujer saldría, llegaría. ¿Quién llegaría? Eva. ¿Y Eva quién saldría? Perdón, María. ¿Y de María quién saldría? Jesús y su iglesia. Y la simiente de la mujer, que sería Cristo y su iglesia, se iban a levantar contra las huestes de Satanás. Sí, está bien, la serpiente le iría en la calcañada, pero Jesús le chancaría la cabeza. Se la chanca al final del milenio, cuando destruye a Satanás y lo manda al infierno. Pero la gran victoria de Jesús fue la victoria de carácter sociológica, porque lo vio en el Calvario. Entonces, cuando el diablo estaba pensando en que iba a destruir la raza humana para siempre, porque Dios no perdonó al diablo, él no se lo perdonó. Y él dijo, si no me perdonaría, tampoco le va a perdonar a ellos. Pero se decepciona cuando Dios le da la profecía. Tú le dirás, pero él te sacará, te vencerá. Segundo punto. Primeramente le habla de la derrota de una manera profética y ahora de una manera simbólica. 3:21, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Mire, primero le profetiza su derrota. ¿No es cierto? En el 3:15, podemos necesitar que la mujer, en el sufrimiento del sufrimiento suyo, ella tendrá la cabeza y tú le haces engañar. Derrota para Satanás. Se lo dice en profecía, pero salió el simbolismo en el 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Un inocente animal ha sido sacrificado para cubrir la desnudez y el sentido espiritual el pecado del hombre. Tremenda derrota. Tremenda derrota. Aquí estamos hablando de las primeras derrotas de Satanás. ¿Me entendemos, verdad? ¿Entendemos? Bien, ya. Sí, seguimos preparando acá en la cuestión. No la primera. Estamos en la primera. Ya. ¿Cuál fue el motivo de la creación? Que lo hemos hablado ya. Acá en el 29, en el 28, capítulo 3, en el versículo capítulo 1, verso 28, dice, y lo bendijo Dios y le dijo, multiplicaos. Entonces, el motivo de la creación era extender el reino de Dios en la tierra. Razón por la que dice,
extiéndanse. Extenderse por todo el mundo. Pero con gente de calidad intelectual, afectiva y espiritual, conforme a la imagen de Dios. Satanás quería dinamitar. La misión es dinamitar la imagen de Dios en el hombre. Porque noten que Satanás, con la tercera parte de la creación angélica, había sido lanzada a tierra y una parte lanzada a los lugares oscuros, abismos. Y la tierra era, por decir, un ludigancho de Satanás y sus potestades. Algo más de pensar de que cuando Dios crea la tierra, ya había creado los ángeles, la tierra estaba desordenada y en tinieblas, había caos. Dios es un Dios de orden, no de caos. Alguien está provocando ese desorden, ese caos en tinieblas. Satanás, los ángeles, no lo sé, pero más o menos una sospecha. Entonces, vemos aquí de que Satanás, el plan era dinamitar la imagen de Dios en el hombre y destruir los planes de que Dios pueda extender. Y vaya que lo logró el mal. Lo logró porque hace 2000 años Jesús viene y dice, en comienzo de Dios, el reino más acercado. Los planes que hace Dios nunca los deja de lado. Hay oposición, sí, pero Dios cuando tiene una visión la cumple, en pan o en budín, pero lo cumple, lo hace. Porque dos cosas ha Dios engrandecido: su nombre y su palabra, que hiciera su promesa, su plan, su visión, su perspectiva. Entonces vemos que el motivo de la creación, ¿no? Para que se multiplique, se extienda, la gente con imagen para establecer el reino de Dios en la tierra. Bien, ahora, entramos al tercer punto, la tricotomía, que tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre, según 1 Tesalónicos 5:23. 1 Tesalónicos 5:23, alguien va a leer, por favor, de manera rápida, para ver la tricotomía del hombre, las tres partes del hombre, el cuerpo, alma y espíritu. Sí, ahí viene lo inmaterial y lo material. Lo inmaterial tiene que ser la parte espiritual, ¿no? El espíritu y el alma del hombre. La parte material física. A ver, ¿quién lee, por favor? Diga, a ver. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? La parte material es el cuerpo, sus órganos. Y la parte inmaterial es el alma y el espíritu, que en su conjunto tienen que ver con los sentimientos y los pensamientos, que abarcan la parte intelectual y la parte afectiva. El alma mayormente se concentra, bíblicamente se concentra en la parte afectiva, las emociones, y el espíritu tiene que ver también con una parte afectiva, pero más carga la parte en la parte intelectual. Porque cuando vemos el Espíritu Santo aquí en la Biblia y comenzamos a ver que el trabajo, la función, el desarrollo, el movimiento de ese espíritu tiene que ver más que con las emociones, con el entendimiento, con la inteligencia, con la sabiduría, con el geonesos, con el rema, con el sequina. Vemos una parte de San Juan 16, 14, 26, donde dice que cuando venga el Santo Espíritu les hará entender, enseñar y les hará recordar, ¿verdad? Y Jesús, en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, dice que Jesús seguía en la profecía, le daría espíritu de consejo, de enseñanza, creatividad, inventiva, etc. El Espíritu Santo tiene que ver más con la parte intelectual. Tiene una carga grande intelectual, una carga importante también, pero menos escalas de emociones.
Se puede decir de que el espíritu también tiene que ver con las emociones y también con la parte intelectual. Pero vamos a clasificar. Cargamos al alma, parte emotiva, aunque tiene carga intelectual, y la parte del espíritu, la parte intelectual. Bien, entonces, el ser humano tiene una parte material y inmaterial. Pero, ¿qué tipo ahora vemos claramente que la gente que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido una experiencia en Cristo Jesús, es tricótoma, pero ¿cómo está su alma? En estado de corrupción. ¿Cómo está su espíritu? En estado de corrupción. O sea, su pensamiento y sus sentimientos están un poco, por no decir podridos, mal. Porque han heredado y no han renovado la imagen. La imagen se renueva con el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, veamos lo que está diciendo 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, donde dice no, el rey dice, no, los fornicarios, los adúlteros no van a heredar a el reino de Dios, mas esperan ustedes, eran marihuaneros, tramposos, no pagaban lo que debían, hablaban más de la gente, etcétera, 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 etcétera. Pero eran antes, ahora hemos sido lavados, justificados y santificados por Cristo y el Santo Espíritu. Ahí hemos recuperado en Cristo, ¿qué cosa? Esa imagen deteriorada que hemos cargado por muchos años ha vuelto a renovar por la presencia de Cristo y del Santo Espíritu mediante nuestra fe y arrepentimiento. Pero la gente del mundo que no conoce a Cristo todavía tiene deteriorada su manera de pensar y sentir. No ha habido un cambio sustancial. Porque con el nuevo nacimiento verdadero viene la renovación de la imagen. Aunque la imagen que es renovada por medio de la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento, es una imagen que nos permite desarrollarnos conforme al plan permisivo de Dios, pero no perfecto. Que permite nuestro tipo de santidad, un poco mediocre, un poco que tenemos que hacer un esfuerzo para Dios y Dios le agrada a nuestro esfuerzo. Pero la imagen se va a hacer potencializada y perfeccionada simplemente en el rapto cuando seamos transformados. Ahí estará una imagen perfecta e impecable. Bien, entonces vemos aquí puntos importantes, ¿no? La tricotomía, que es importante considerarlo, porque entramos al cuarto punto, que es el libre albedrío, que es la libertad de acción. Ahora, estamos viendo esta parte simplemente para preguntarnos y tratar de desarrollar una respuesta muy importante en este estudio sobre el hombre. Pasamos a la segunda. ¿Por qué cayó? Sobre la antropología se han atrevido a escribir libros, exposiciones, declaraciones, percepciones en un contexto filosófico, en un contexto científico, un contexto ateo, pero hay un contexto bíblico. Me encanta escuchar al filósofo lo que opina de Dios. Me encanta leer al científico lo que opina de Dios. Me encanta escuchar la percepción del ateo sobre Dios. Pero me fascina cuando Dios me habla a mí de lo que creo. El científico no me lo rompe. El ateo tampoco. El filósofo tampoco. Dios. Y Dios me enseña cómo y por qué. Y también nos dice por qué cayó. El científico no te dice. El ateo menos por lo que suele decir. Bien. Preguntamos entonces aquí. ¿Por qué cayó? Decimos, el motivo principal de la caída de Adán yace fundamentalmente en el uso incorrecto de su autonomía o libertad de elección, su libre albedrío. Que Dios perfecciona al hombre cuando le da libre albedrío. Eso vamos a responderlo, explicarlo porque es la parte de abajo. Pero Dios le dio libertad para que pueda decidir, o sea, perfecciona al hombre. Dios no creó un robot, un autómata. No, un hombre a control remoto. No, libertad para decidir, libre albedrío. Satanás sabía que la creación, tanto el hombre como la mujer,
tenía libertad para decidir. Era astuto. Estaba viendo a ver cómo dinamitar la imagen del hombre y cómo frustrar los planes de Dios de extensión de su reino en la tierra. Ahora está considerando al hombre, estudiando al hombre para ver la manera donde hará. ¿Bien? Entonces, punto 2, preguntamos, ¿por qué Dios le concedió libre albedrío al hombre? Punto A, se le dio no solo a Adán, también por extensión a la humanidad, para probar en el mundo el amor, la obediencia y la fidelidad a Dios. Por eso se la dio. Por eso le dice, ¿sabes qué? Tú puedes comer lo que tú quieras, pero el día que tú comas esto, entra desgracia, entra enfermedad, entra miseria, entra muerte. Adán, de ti depende la humanidad y el futuro, de ti mismo también. Tú ves, ya sabes, tienes libertad para obedecerme o desobedecerme. Entonces, tremenda prueba que le pone Dios a Adán. Dios está probando el libre albedrío de Adán. ¿Qué quería ver en Adán? Dígame usted, parte roja. No, obediencia y fidelidad. Vamos a ver, pues, ¿no? Mira, ¿acepto o no acepto? A ver, quitar expectativa. Dios quiere amor, quiere ver la obediencia, quiere ver el cliente. Pero qué decepción. ¿Cómo se decepciona a Dios cuando mentimos? Cuando hacemos algo incorrecto. Y lo que decía la hermana de ejecución, la hermana Nara, decía que o la hermana sierva, citas que dicen cuando a Dios le dolió el corazón, ¿no es cierto? No, esa disposición, esos pensamientos negativos y destructivos del hombre. Que cómo le duele a Dios en el corazón cuando su gente nueva de esta generación que ha sido lavada en la sangre de Cristo Jesús, santificada por el Espíritu de Dios, miente o hace lo incorrecto, ¿cómo le duele a Dios? Y Dios nos dio libre albedrío para hacer lo malo y lo bueno. Sí. Como que menciona aquí en el segundo punto, en el inciso A, que dice que por extensión a la humanidad, pero también se le dio a los ángeles, porque Lucifer, Perdón, pero eso ya venía de acá. También le dio libre albedrío a los ángeles, no lo dicen pecado. ¿Tienen libertad para hacerle fiel a Dios o no? Dios también lo tenía. Dios a la creación de la perfección por libre albedrío, tanto el sistema angélico como el humano. Los ángeles tenían libre albedrío, por eso que decidió el querubín decir, no, voy a ser semejante a Dios. Él no quería sacarlo del trono de su silla, Dios, quítate tú para poderme yo. No. No quería ser semejante. Quería ser otra iglesia. Y se lleva un grupo de gente. Cuidado con él. Cuidado con él. Cuidado con él. Esta es una actitud que no viene del Santo Espíritu de Dios. Hermana Sofía, ¿qué le parece, hermana? Nosotros somos gente madura y ahí el pastor ya está corchito, ya, y esto, y fíjese, ¿qué le parece si no armamos un grupo que busca a Dios cosas? Y vamos a predicar lo mismo que el pastor Félix, el pastor Luis. El árbitro se semejante a él, que puso semejante a la iglesia. No. Bueno, ¿le parece Dios? Como este tiene que para Dios, vámonos. Se lleva la tercera parte de la iglesia. Y arma su cara. Se hunde con aceite y se autoproclama semejante al pastor Félix. Sé que no estoy profetizando, ni que estoy repitiendo, porque veo fidelidad a la iglesia en sus componentes, sino que tratando de organizar, de enseñar, ¿no? Lo que puede suceder, lo que podría, lo que ya no intenta, lo que viene a robar, matar, destruir y dividir. por eso es de que Dios es Dios, ¿no? Por la razón sencilla, porque Él pone libre albedrío
dice, permanezca fiel y brote esos frutos que os espera en nosotros de amor, de obediencia y fidelidad. Eso vamos a ver al final, ¿ya? El punto B es, le dio el nombre porque se le da porque Dios no desea que su relación con el hombre sea por imposición forzada o religiosa, sino un acto de elección consciente y voluntario. Es un punto bueno que hay que meditar. Cuidado con la religiosidad. Cuidado con la imposición. Porque tiene que, pastor me da una ordenanza, me da una indicación. Entonces yo recibo la indicación y la recibo como si Dios mismo me está dando una ordenanza. Y si la ordenanza que me da el pastor, la directriz del pastor, yo veo que tiene coherencia y concatena con la voluntad perfecta de Dios, es Dios mismo que está usando la voz del pastor. Y voy a obedecerle no por obligación, bueno, la Biblia dice, pues hermano, que está sujeto caballero, no es así. Amor, obediencia y fidelidad. Cuidado con la religiosidad. Sin amor, de nada vale nuestro sacrificio. Así entregó nuestras vidas para ser quemadas, nuestra propiedad no vale nada, dice el 1 Corintios 13, o no es así. Bien. Entonces, seguimos al tercer punto. ¿Cómo se reflexiona el libro del libro? Bueno, con el temor de Dios. Primera de Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque la sabiduría es un principio, ¿no? Y tiene también otro matiz. La sabiduría no solamente es un aspecto de creatividad, de intelectualidad, no. La sabiduría es espiritual como intelectual. ¿Por qué? Porque Proverbios 16:6 dice que con el temor de Dios el hombre se aparta del pecado. Qué sabio es este, ¿no? Compadre, una reunión de la promoción del año, ¿te acuerdas que ejército cita la promoción? No sé, voy a poner la puerta por internet, porque tú ya el 15 tenemos una cevichada. Vamos. Cevichada, el ceviche pica. Y cuando uno le pica algo, le da sed. Y la cevichería no vende limonada. Y entonces, el avisado ve el mal y se aparta, ¿verdad o no? Entonces, con el temor de Dios uno perfecciona su capacidad de elegir. Doy una elección basada en mi respeto reverente a Dios. Tomo la decisión de ser selectivo con la gente que circunda sobre mí en un aspecto amical. Entonces la Escritura me dice en el Salmo 119:63, compañero, amigo, íntimo, soy yo de los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. 13:20 Proverbios me dice que el que anda con eso será quebrantado y el que anda con sabio, sabio será. ¿Qué me ayuda a mí a mantener los frutos de mi libre albedrío, que es un fruto y consecuencia de amor, obediencia y fidelidad? El temor a Dios. Por eso que ponemos por punto, ¿cómo se perfecciona el temor? Con el temor a Dios. Segundo, perfeccionar la santidad, como 7 Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Tercero, imitando a Jesús. Escrito está. Compadre, una cervecita nada más, después se pinche, pero una atención nada más. No, escrito está. Mi cuerpo es el templo del Santo Espíritu de Dios. Las grandes caminatas empezaron como un paso y las grandes borracheras empezaron como un paso. Cuarto, imitando a José. Ustedes decidan si siguen el trago, la marihuana, la cocaína, a la persona casita, a los vales, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí se conserva el fruto del libre albedrío, que Dios quiere ver en nosotros
Amor, obediencia y fidelidad. Pasamos a la tercera etapa. Hagan preguntas. Segunda pregunta. ¿Cómo fue que cayó? O sea que, ¿cómo la hizo Satanás? ¿Qué hizo? Oye, el hombre tenía pues sabiduría, Adán era sabio, ¿sí? Entonces dice, no. Este Adán es bravo. Pero veo una debilidad en su mujer, en el vaso frágil. Y entonces, tres mujeres dice que la serpiente era astuta. Hermano, el ser más astuto del universo es Satanás. ¿Qué es la astucia? Para mí, en mi concepción personal, la astucia es una inteligencia contable, que mayormente se usa astucia para fines destructivos, para fines maliciosos, para objetivos perversos. Aunque la Escritura dice, Pablo aconsejaba que seamos qué cosa, astutos como la serpiente, pero en un sentido positivo no es. Bien. Entonces, toda la sabiduría corrompida, porque ¿qué era Satanás? Era como un lecho de sabiduría, según Isaías, el hombre fue un acabado de hermosura, Ezequiel lo describe, no, era una sabiduría, pero espectacular, pero él corrompe toda esa sabiduría. Y Satanás es el padre de todas las organizaciones criminales. Todas esas inventivas para mentir son inspiraciones satánicas. No me digan que son del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me van a perdonar? Bueno, yo estuve en una cárcel de máxima seguridad en Oroya. Nosotros estuvimos en la fuga del centro en el 85. Matamos a ver el cliente, le echamos queroseno, nos llevamos todo. Y ahí matan a 37 reclusos, matan a los policías. Y a pequeño permanente nos trasladan a la Oroya. En Oroya era la criminata de no solamente la criminalidad, porque cualquiera puede matar, hasta por amor puede matar, sino la malicia intelectual para el delito del pecado, la creatividad para delinquir, la creatividad para inventar recursos para obtener un plan, un banco, un secuestro, una pollería, un carro de los bancos, esos carros que trasladan millones, los blindados, toda esa cómoda manera de cómo alcanzar, cómo hacer el túnel, cómo dinamitar acá, etc. ¿no? Pero esa maquinación satánica, ese poder estaba concentrado en ese pedazo de Oroya, donde habían colombianos, venezolanos, habían argentinos, peruanos, los regalos. Pero chévere, ya no, los sancionó, era mi compañero. Y ahí, la malicia. ¿Qué inspiración satánica? Pues yo digo con experiencia que Satanás es padre de todas las organizaciones criminales. Mi experiencia en el Cordón, en el Ceto, en el Oroya, en el Rancho, no quería hablar de eso para no soltarlo, pero esto es pecado.
ya la comienza a cocinar y comienza a crear la manera como turbarse a Adán. Eva no. Eva era la forma para llegar al objetivo que era Adán. Y entonces, logró con su sabiduría corrupta despertar la concupiscencia de Eva a través de la tentación. Pero ¿cómo lo trabaja? ¿Dónde se manifiesta toda la astucia de Satanás para llegar a Adán? Trata primeramente con Eva. La forma de llegar a Adán era Eva. Claro. Y entonces dice que utiliza la tentación como una herramienta eficaz y contundente para tumbar a Satanás. Vamos a abrir acá lo que dice, porque vamos a ver aquí 5 puntos importantes de la estrategia de Satanás para llegar a su objetivo, que era la relación, la persuasión, la atracción, la acción, muerte. Primeramente lo que dice Génesis 3:23, 2:3. Génesis 3:2:3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Ya. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya, mire 3. Entonces 3. La mujer respondió. Cuando le dice en el verso 1 a la parte final, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del huerto. Mire acá, escucha acá, yo quiero que usted tome atención para que vea la estrategia que la sigue usando todavía. Es más, ha perfeccionado su estrategia para dinamitar y hacer explotar la imagen de Dios en ti y en mí. Y en la iglesia cristiana. No el uno. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer. Dijo la mujer. ¿Quién buscó el diálogo? Satanás. Primer paso. Buscar una relación. Quería relacionarse con Eva. Satanás utiliza sus doctrinas de demonios. Ahora, el testigo está, según tengo un amigo, que su papá es testigo de Jehová. Su papá le dice, mi papá dice de que ahora la mira no es visitar casa cualquiera, sino visitar casa de cristianos. Tumbarse la imagen de Dios, destruir a los cristianos. ¿Sabe qué el testigo que es? No hay juicio. Lo que le dice a la mujer dice Dios que murió. ¡No, mentira! ¿Quién te engañó? No van a morir, Dios es mentiroso. No hay infierno. Y esa no es la política doctrinal y teológica del testigo de Jehová. Que no enseñan que no hay infierno, que no hay juicio, que no hay juicio de infierno. Yo tenía 16 años, me tocan la puerta los testigos. Y de frente me dicen, ¿sabe usted que no hay infierno? ¿De veras? Claro, pero ¿por qué se alegra? Es que la verdad que yo soy así, Oiga, ve que pero moderadamente y se cuenta. Eso me incentivó a mí más. Voy a practicar un teléfono. Sacaba la billetera una imagen de Cerca Colombia. Atrás, bajita, que sea invisible a las palmas policías. Que
que es invisible para la poesía y la rama. Iba, practicaba y éxito. Y mi casa, la parte trasera, gracias Dios por me bendices. Qué ignorancia. ¿Quién me daba la creatividad? La inventiva. En 5 minutos te planificaba un asalto romano. Me venía y me decía, haz este plan, te amo a tu hija. Me buscaba más. Creatividad. ¿Quién me inspiraba? El Espíritu de Dios no me carga con todas sus astucias. Entonces, vemos ahora cómo busca la relación, y dice acá, observa aquí, verso 2. Y la mujer respondió, ay. Cuando la mujer asunta a Satanás, ahí ya palo para Satanás, punto para Satanás. Primer paso, eso es lo que buscaba. ¿Qué buscaba primeramente? La relación. ¿Qué tenía que hacer Eva? Ignorarlo nada más. ¿Qué dice 1 Juan 2, versos 7, 8, 9 y 10? A ver. ¿Qué dice cuando viene una alternativa, una perspectiva que no es cristiana, que no es de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? A ver, ¿quién lee, por favor? Capítulo 2, verso 7. O según de Juan, verso 7. No me equivoco, porque ya como estoy un poco viejito. ¿Me indicó? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dígale. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiráis galardón completo. Dígale. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Dígale. El de Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué hizo Eva? Asustó. Se relacionó en el diálogo. Hay un diálogo teológico, doctrinal. El diálogo da una teología distinta a la teología de Eva. La teología de Eva decía que no debería de comer del árbol prohibido por Dios. Pero la teología satánica decía que era mentira, que Dios era mentiroso. Doctrina de demonios. Por eso que Pablo escribe a Timoteo y dice, cuidado con la doctrina de demonios, que combina los intereses de Satanás. Pregunto, ¿la doctrina teológica del testigo es de Dios, del Espíritu Santo, de la carne o del mismo diablo? Seamos prácticos. Seamos bíblicos. Es una doctrina de demonios. Nos duela o no, es gente de que lamentablemente es gente que no tiene salvación. ¿Por qué? Porque blasfema contra el Santo Espíritu de Dios. Todo pecado al Padre es perdonado.
al Hijo también, pero decirle al Espíritu Santo que es una fuerza activa, que es una fuerza eléctrica, que es una fuerza hidráulica, que es una fuerza eólica, acuática. No, ¿acaso esa adolescente tiene sentimiento, tiene pensamiento, tiene voluntad? A eso le llaman al Espíritu Santo, le da la pena. Bien, entonces ya cuando respuesta ya, punto, ¿verdad? Primera batalla ganada. La relación. Entabló relación teológica y le ganó en teología. La arrastró a su teología. Creyó que debía morir. Por eso que Juan me está metiendo. No le digan bienvenido. Además de escuchar al testigo para ver qué dice, para ver, pues yo tengo conocimiento, voy a refutar con la palabra. No se atreva. El diablo es muy astuto. Y ellos son sus ministros. Hay que evitar el avisado, el mal. La Escritura dice: no lo recibáis en casa, ni digáis bienvenidos. Son muy peligrosos, porque ellos tienen unos demoníacos que no viven en un santo, sino que viven son Satanás. Entonces dice 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los flores del huerto pero comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, no. Oye, Dios es mentiroso, tremendo, no te has comido toda esa mentira, qué lástima, me da una mujer como tú, tan inteligente, tan perceptiva, etcétera, tan elocuente, tan comunicativa, que una verdad que te sorprende tu personal, pero ¿cómo te has creído? Dios es mentiroso, te mintió. Y es más, es egoísta, ¿sabes por qué? Porque Él sabe bien que el día que tú comes este fruto de acá, vas a ser como Él, sabiendo todo, siendo una diosa omnisciente que conoce todo lo bueno y conoce todo lo malo, omnisciente como Dios. Otra versión dice omnisciencia, y son más específicas. Ahora leemos. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí entra el segundo punto: la persuasión. ¿Cómo la persuade? Con los versos 4 y 5. Le dice: no moriréis. Le persuade a Eva de que Dios era mentiroso. Oiga, la Biblia no dice eso, es una mala interpretación. Los originales dicen, cuidado con él, porque es muy astuto, muy mentiroso, no, esa línea de demonios. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira cómo persuade, lo persuade, ¿no? ¿Qué persuade? ¿Qué persuade? ¿Qué persuade? Yo pregunto aquí a ustedes, ¿qué le persuade Satanás a Eva? Le persuade de que Dios era mentiroso, que era egoísta. Eva, antes de comer la fruta prohibida, se come el cuento de Satanás. Y le creyó que Dios era mentiroso. Y le creyó que Dios era egoísta. Por eso que va ganando. De la relación, Satanás entra, segundo punto, ¡plá! La persuasión. De la persuasión ya lo de era esto. Relación y persuasión. De Eva dependía esto. Pero él cumplió con esto. Relaciona y persuade. La víctima es atraída, ejecuta y puede ejecutar el pecado como él. Entonces ahí se cumple esto. Porque luego de la relación viene la persuasión, entonces mire cómo reacciona Eva. ¿Cómo se siente atraída? 6. Y vio una mujer que el árbol, ¿qué cosa era? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría.
¿Qué hace Satanás? Te logra cambiar la óptica espiritual a él. Abraham, no tomará ese café, porque el día que tú lo tomes, desgracia vendrá para tu vida y para el mundo y tus generaciones posteriores. Y viene el hermano Marcos y dice, con que Dios te dice que no tomes todos los cafés. No, solamente nomás. Oye, Dios es mentiroso y egoísta, porque sabe que el día que tú tomes ese café, te van a venir una serie de bendiciones, ni te imaginas. Qué poder, qué autoridad, qué bendición. Me está persuadiendo. Y en la acusación, entonces yo comienzo a cambiar de óptica. Ya no veo el café como algo temeroso, con reverencia, sino algo atractivo. Voy a hacerlo. Bendecido. Le atrae y luego acción. Verso 6 para terminar. Y tomó de su fruto y comió. Acción. Y aquí viene lo que esperaba Satanás. ¿Qué esperaba Satanás? ¿Te doy una idea? ¿Te viene el verso? ¿Qué dice? Comió y vio. Cuando le da, cuando él vaya, ¡crack! Le da un mordiscón. Satanás todavía no canta victoria. Faltaba el punto importante. El momento en que Adán, te cuento la última. ¿Cuál era? Dios es mentiroso. Y encima egoísta nos engañó, nos estafó. Y nosotros, fíjate, adorándole a él. Cuando él sabe que si como uno de esto no se come, sabiendo todo, lo bueno y lo malo. La mujer fue adoctrinada por Satanás, consciente, inconsciente y subconscientemente. Cuidado con él. Cuidado con él. Ya vamos a enseñar más adelante cómo nos cuidamos. Entonces, esa enseñanza que ella te hace cambiar, ahora mira con deleite y con otra perspectiva a fruto prohibido, porque se la cambió Satanás. Se la cambió. La doctrina, sea negativa, sea positiva, sea constructiva, sea destructiva, sea de Dios, sea del diablo, sea del hombre, siempre tiene efecto y consecuencia. Siempre vas a tratar con tu inconsciente, consciente y subconsciente. Poder en la palabra. Por eso que el Señor, en la lengua está el poder de la vida. Hay doctrina que da vida y doctrina que da muerte. Entonces, cuando él come, Adán, ¡pra! Se cumple aquí lo que Dios había advertido. El día que tú comes, no le dice a él, dice a Adán, cuando tú comes. Por eso es cuando comida se llama Adán. ¿Y qué le dice? Observa aquí. Mira que eso no es. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. ¿A quién echó la culpa? ¿A quién echó la culpa? A Dios. La mujer que me diste, tranquilo, chévere, estaba yo y la mujer que me diste. Ya tenía la mente corrompida, ya había perdido qué cosa. La pureza intelectual había perdido también espiritual. Se atrevió a culpabilizar a Dios de su caída. La mujer que me diste. No le hizo la culpa a la mujer, la culpa a Dios. La mujer que me diste. Luego llamó a la mujer. La serpiente me engañó. Ellos sabían
lo que tenían que hacer. La culpa no era de Dios ni de la serpiente, eran de ellos porque ya conocían la verdad. El hombre, a partir del conocimiento de la palabra de Dios, ya es dueño de su propio destino. Ya no que mi amigo me engañó, que mi mujer me hizo esta cosa, que el diablo me hizo esto. No, Señor, aquí la culpa no tiene el diablo. Uno ya tiene conocimiento. Uno tiene que tener de cosas. Ese libro de Dios, pero que en el temor de Dios. Porque vamos a ser tentados, hermanos. La política satánica es para todos los tiempos, hasta que Cristo venga por su iglesia. Va a estar siempre tentando. Aprovechando el libre albedrío de la gente y aprovechando la concupiscencia para ser desarrollada. Cuidado con la presión. Porque la doctrina de demonios en cualquier momento en el curso, en el trabajo, una conversación, pero bueno, yo te opino, bueno, pero cuidado con esa relación, cuidadito, hay que discernir, ¿no? Porque luego viene la persuasión, luego te atrae, qué interesante este pensamiento de esa hermanita que es de otra congregación, que es de una secta, que interesante, ¿no? Te sientes atraído por esa enseñanza, ¿no? Después viene la práctica y después la muerte. Y entonces, ¿qué utiliza Satanás? ¿Cómo fue la caída del hombre? ¿Por qué cayó? Entonces, vemos bíblicamente que muy astutamente Satanás busca primeramente, ¿qué busca? Una relación. ¿Con qué propósito? De entrar en un área de persuasión. Y aquí, en la persuasión tiene como fruto una atracción. La atracción, la acción, atraer el café, vuelvo la acción. Y luego el café es envenenado y muero. Ahora, en resumen, se observa la estrategia de Satanás, forma y fondo. El fondo, o sea, el objetivo, era la de hacer caer a Adán, pero la forma o manera de destruirlo era por medio de Eva. A quien la serpiente logró cambiar la percepción y concepto que ella tenía de nuestro partido. De allí la habilidad del diablo para trastocar nuestra óptica espiritual. Entonces, vemos algo muy importante y muy interesante nosotros. En Isaías 5:20 dice que hay camino, o dice no, que aquel que dice, hay de aquel que a lo bueno llama malo, y a lo malo llama bueno. Mira cómo ese cambio, ¿no? Cómo le cambia la persona, el concepto que ella tenía, que ella a la idea de Dios que era positiva, era constructiva, era buena. No coma porque mueres. La transforma como una idea teológica negativa y destructiva, la desecha para creer el pensamiento satánico. Lleva a lo malo, lleva bueno, y a lo bueno lleva malo. ¿Qué hay de aquel? Que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Preguntas. Pastor, esto también se puede relacionar de repente cuando, así como Dios nos conoce perfectamente, el enemigo también nos estudia y ve nuestra debilidad, y por ahí es donde comienza a querer tener una relación, reflexión, relación. Perdóname porque ya mi edad no me permite, ya el sentido mío ya me hermano un poquito. Véngase acá para que también escuchen los hermanos. Perdón usted. No, lo que preguntaba es que así ¿Tiene como... micro? Hablo muy bajito. Venga. Sí, porque puede participar. Venga, porque hermano, así que yo también quiero encontrarse a ustedes también. No, decía, pastor, así como Dios nos conoce perfectamente, el enemigo también nos estudia. Y a veces donde Él más nos ataca es probablemente en nuestras debilidades. Y en esa parte es donde Él busca la relación, la persuasión en las debilidades que tenemos para poder caer. Exacto. Sí, gracias. Me hace recordar la historia de, ¿cómo se llama? De Aquiles, ¿no? Su mamá era Tetis, y según la mitología griega, pues la lleva a la luna, porque Dios le había dicho de que sería invencible en su vida, y la meta de la luna desnudo, pero la mano
intervienes y no permite que el agua le toque, es agua mágica, satánica. Entonces, tiene un lado débil, está el otro. La leyenda dice que va y se los árboles, le cae y muere. Entonces, Pablo dice que no hay que dar lugar al diablo. ¿Cuál es el lugar que el diablo ve nosotros para atacar? Punto 1, nuestra debilidad. Y punto 2, nuestra necesidad. La Biblia dice que sobre todo tomen el pura fe, cuando no pueden tomar los dados después del diablo. Entonces, él apunta hacia nuestra debilidad y nuestra necesidad. Cuando Jesús en la tentación, el verbo él sabía que era el Hijo de Dios, por eso no lo niega. Pero ¿hacia dónde enfoca sus datos Satanás tentativos? ¿Hacia la divinidad de Jesús o a la humanidad de Jesús? A la humanidad. Porque sabía que Dios no puede pecar, porque es impecable. Pero visualiza una situación que como encarnado tal vez tenga una idea y comienza a tentarlo así, pero una perspectiva humana, no divina, porque Dios no puede pecar, es impecable. Pero Jesús tenía un libre albedrío que tenía frutos de obediencia, de amor y fidelidad al Padre. Por eso dice, ¿quién está? ¿Qué es lo que nos da? Entonces, él siempre va a aprovechar nuestra debilidad. Él no te ataca por atacar. Él busca el momento más preciso, cuando la gente más necesita. Cuando hacemos tanto allí comienza a influenciar bastante. Utiliza sus esbirros a gente que son influenciados por él para que, oye, ¿qué está pasando? No te preocupes, venga, salgamos bien. Ya, mira, ve, tú eres vigilante, ¿no? Mira, ve, va a pasar un camión a la tela popular. Esto no pasa nada, aquí tienes $10,000. Con eso soluciono y de venida todos mis problemas. Y ahí entra ya el deseo de la carne y el deseo del espíritu, Gálatas 5, ¿no? El deseo del espíritu es honestidad, ¿no? Honradez, ¿no? Pureza. De la carne, chapa, es la única. Se te presentó la Virgen. Entonces, él va a aprovechar tu necesidad y tu debilidad. Entonces, como yo me he sido traído por la pancha, cinta. Hasta el taxi, para los taxis no pueden ver gratis. Sí, dígame. Me hace recordar mucho más la historia de Sansón, porque acuérdense que Sansón era un hombre muy temeroso de Dios y todo el pueblo le tenía miedo, no podían con él. Te hablo hace un rato de que el diablo no podía con nadie, pero sí pudo con alguien, con Eva. Y entonces los filisteos ideaban una idea, imaginaban que ya que él su debilidad era las mujeres, y entonces no le importaba si eran mujeres judías o filisteas, la cosa es que sean mujeres. Eso. Y ahí es donde viene la vocación. Descubrieron su debilidad. Le dio lugar. El diablo siempre está buscando la oportunidad. Busca tiempo, es sabio. No ataca para atacar. Mete el dardo en el momento preciso, ¿no? Deja de que la necesidad tuya comience a evolucionar. Tu debilidad ya evoluciona hasta la desesperación. Porque ahí te ataca. No te ataca, no, es muy astuto. Muy astuto es, ¿no? Sí, dígame. Al momento que Adán pecó, él cayó en su nueva naturaleza del diablo. Él cayó. Fue influenciado, perdió la imagen de Dios. O sea, agarró la naturaleza del diablo. Claro. Él seguía siendo hijo de Dios. Yo puedo caer, yo caigo, exitosamente, vuelvo a la cocaína, vuelvo al asalto, vuelvo a la granada, a la pistola, etc. Entonces, tengo el sello de Dios. Me he apartado de Dios, pero tengo el sello de Dios. Y Dios me espera hasta que yo muera. Porque en Deuteronomio 4 dice claramente, aún hay esperanza entre todo aquel que está entre los vivos. Porque, por ejemplo, yo no me atrevería a decir a un cristiano que se ha apartado de Cristo y que está en una vida desastrosa y perderlo. No me atrevería. El mismísimo arcángel que Judas le dice a no se atrevió a proferir maldición sobre él.
por consideración, porque había sido un ungido de Dios, aunque no tenía salvación. Cuánto más con la gente que está perdida, que está vuelta al mundo, pero tiene esperanza, porque mientras hay esperanza. Mejorar por esa persona, ¿no? Tratarlo con cariño, con amor, no con un aspecto despectivo, ni de reproche, no, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás drogado? ¿Estás borracho? Hermano, ven, ¿cómo estás? Te esperamos para decir. Tú tienes el sello de Dios, Él te va a mirar, te va a llorar de ti, te va a decir, ayúdame. Yo quiero, pero siento vergüenza, ayúdame. Va a ver el día, Dios mío, hermano. Es el amor de Cristo. Jesús perdonó aún a los que comenzó a interceder profundamente, Padre. A ese Señor que ha clavado y me ataca mis pies, Padre, perdona. Yo lo perdono, Señor. A ese que me destrozó la espalda, Señor, y me rompió los pulmones, azotazos, con esas esquilas de plomo de los azotes, Señor, los perdono, Señor. Aquel Señor que me traspasó la sien con las espinas, yo lo perdono, Padre. ¿Cuánto tenemos que aprender del amor de Dios? Bueno, Una pregunta más. Eran dos mundos. ¿Por qué en el tiempo que nos cuenta la Biblia no se presentó Satanás como el ángel que él era pues, un ángel caído, ¿cierto? Y no una serpiente? Eso. Segundo, si es que se presentó como serpiente, bueno, no era serpiente en ese tiempo, según los estudios bíblicos, que dice que era un animal que tenía alas, volaba y que este animal era astuto, inteligente y que por eso que Satanás se introdujo en este animal para persuadir a la mujer. ¿Qué hay de cierto? Bueno, la Biblia no declara signo de detalles, ¿no? Pero hay percepciones particulares. En mi percepción particular, pienso que la serpiente era un simbolismo que simbolizaba toda la fuerza del mal. Y que realmente que sí existió realmente la serpiente, en la cual Satanás se está utilizando. Lo importante aquí es como la serpiente era astuta. Es una metáfora. Uno lo ve como una metáfora, la serpiente. A uno se lo dice de que no era una serpiente, era el mismo Satanás, sino que Moisés está metaforizando como serpiente, como el salmista llama a Jesús león de Judá. Y Jesús no es león, león es una metáfora. La iglesia tiene que ser luz, la iglesia no es un foco, es una metáfora. La iglesia es sal de la tierra, la iglesia es sal, no es potasio, no es magnesio ni calcio, es una metáfora. Entonces, algunos dicen que la serpiente es una metáfora, algunos dicen que es real, pero lo que es real es Satanás, está bien el asunto. Son problemas teológicos que, bueno, cuando la Biblia calla, yo callo. Solamente hay especulaciones. Pero muy interesante la pregunta, hermano. Muy interesante. ¿Sí, hermano Pérez? Solo una última pregunta para salir de duda. Usted ha hablado de Satanás, es cierto, Satanás, pero también la Biblia habla acerca de nuestros deseos y concupiscencias. No siempre el pecado es culpa de Satanás, sino también de nuestros deseos. O es lo mismo decir que Satanás y nosotros. Hemos hablado de libre albedrío. Hay que hablar. No, o sea, de la decisión sí, me refiero a decir Satanás y deseo de nuestra propia concupiscencia, ¿es lo mismo? No, son dos cosas diferentes. No. El libre albedrío es la libertad de elección que tiene. O sea que yo soy tentado en la concupiscencia.
¿Lo hago o no lo hago? ¿Me voy con la persona casita o la dejo cantar? Pero no es culpa de Satanás, es culpa de Por eso, el hombre, a partir del conocimiento, ya es dueño de su propio destino. ¿Qué tentó a Adán cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué hacer? La mujer que me diste. ¿A quién está echando la culpa? A Dios. La culpa no es de Dios. Ni tampoco a la mujer. Ni tampoco a Satanás. No. ¿Quién tuvo la culpa para que Adán cayese? ¿Dios? ¿La serpiente? ¿Eva? No, ninguno de los tres. Era él, porque él conocía. Y tenía que conocer firme en el mandamiento que no es de Dios. Pero lo que sí tenemos que saber es de que él, o sea, Satanás siempre va a estar tentando porque quiere ir en contra de la creación del hombre. O sea, no quiere que vuelva a esa relación. La política original de Satanás es satánica. Él no quiere que el pueblo de Dios se extienda, no que domine el mundo. Pero parece que está ganando la batalla. Porque mientras que los testigos están todos los días machacando, tocando puertas, nosotros estamos sentaditos tomando cortaditas de cafecito en casita. Pero hay algo muy maravilloso, que es la palabra del Señor que dejó, porque hay un dicho, ¿no? Que el que no conoce la historia Está condenado a repetir. Santayana. Literal español. ¿Y cuánto se repite? Sus preguntas, por favor, lo pueden empezar a reportar, doctor. En primer lugar, una duda para aprovechar el tiempo. Y bueno, solo esperamos de que ustedes, cada uno de nosotros, podamos seguir aprovechando esta clase, que es importante. Y sobre todo, hablar sobre el libro de Río, la influencia, ¿no? Y dentro de que a causa del pecado de Adán y Eva, bueno, nos permitieron aquellos tiempos. Damos gracias a Dios. No se olviden, por favor, los hermanos que les toca dar en la próxima exposición, está temprano. Y otra cosa que quiero que no paguen todo, pero la mayor parte de nosotros debemos estar temprano aquí. Vamos a empezar 7 en punto. Por favor, 7 en punto. Nosotros como hijos de Dios, amamos porque la palabra de Dios, lo que Dios habla, tenemos que esforzar. Amén. Entonces, me digo para hacer un mensajito por ahí. Bueno, por favor, no se olviden de pagar. ¿Cuánto pagamos un libro ya? Ya, ¿no? A lo que le falta.